Bienvenidos de nuevo al programa de Token City. Hoy estamos con nosotros Juan Jiménez, también llamado JJ. Juan tiene un CV, una trayectoria para enmarcar, de la cual voy a destacar que es Managing Director de Global Head of Digital Banking Public Policy en Santander, el banco conocido como Banco Santander. En este puesto negocia regulación digital a escala global y ha representado al banco en foros como el BIS Innovation Hub. El BIS es el Bank for International Settlements o el Banco Internacional de Pagos. También para el Financial Stability Board. Fue CEO de Alastria, de la que también quizá nos puedes comentar. Y además es profesor en el Instituto de Empresa. En comillas, es Business Angel y colabora con el Foro Económico Mundial. Bienvenido, Juan. Pues muchas gracias a Capital Radio y a Token City por invitarme a este programa. Estoy encantado de estar aquí. Genial. Y nosotros encantados de tenerte. Me gustaría empezar con una pregunta que bueno, como persona de hombre institucional, la verdad que la banca es una cosa que está como en nuestras vidas, ¿no? De alguna manera extremadamente presente, pero una cosa es desde fuera y otra es desde dentro, ¿no? Entonces me gustaría a lo mejor que tú nos retrotraigas un momento, un aspecto como una perspectiva más personal, del momento en el que de repente estabas a lo mejor, no sé qué estarías haciendo, hablando, leyendo, cuando de repente tú concretamente dijiste, esto de la blockchain, ¿no? La DLT que ahora la llamamos, esto de la blockchain puede ser algo interesante para el sector financiero. No era una cosa evidente inicialmente y ahora fíjate cómo andamos. ¿Cómo fue eso? Sí, bueno, pues la pregunta me lleva 11 años atrás, ¿no? A 2015. Probablemente no el primer banco, no la primera institución financiera que se metió en estos temas de blockchain y de DLTs, que sonaban como unas tecnologías exponenciales que llegaban al mercado y que pues, unos pocos locos nos pusimos a mirar. Pero bueno, el banco sí que es verdad que lo tomó muy en cuenta. Construimos una serie de capacidades alrededor de blockchain. Yo vengo de la banca de inversión más tradicional y conocía un poco pues todas las ineficiencias, los problemas que tenía el mercado, sobre todo de discontinuidades, de problemas de gestión de liquidez, del poder hacer un mejor servicio para los clientes y mover el dinero en el mundo. Entonces empezamos un poco el viaje, Julio Faura y yo, que Julio es también una institución en este mundo de blockchain en Europa, porque él es el fundador de Adara, que es una compañía muy interesante de tokenización de dinero. Pues iniciamos el viaje en el mundo de los pagos, ¿no? Es donde dijimos, oye, aquí es donde más eficiencia puede haber, en donde mejor servicio podemos hacer a los clientes, mover su dinero de manera más instantánea, más eficiente y velando por la correcta gestión de la liquidez y la rentabilidad y las eficiencias que podíamos dar a los clientes. Y empezamos a mirarnos esta tecnología, que ya llevaba un tiempo en el mercado, pues desde el nacimiento de Bitcoin, como todos sabemos, pues ya llevaba unos 7 años en el mercado, pero esto cuando los bancos más iniciáticos o más tempranos en la curva empezaron a mirarlo. Y bueno, la verdad que todos estábamos intentando figurarnos un poco esa tecnología exponencial donde nos llevaba. Había unos retos importantes de privacidad, escalabilidad y los retos de la inmutabilidad, que también traían algunos problemas. Y yo creo que ahora, fast forward a 2026, todas esas problemáticas y dilemas o trilemas del blockchain, como se han formulado alguna vez, pues están solucionados y la tecnología ya no es exponencial, la tecnología ya es una tecnología implementable y accionable. Claro. Bueno, seguimos a la siguiente pregunta, pero entiendo que 2015 fue el momento en el que sale Ethereum, digamos, el dinero programable, y de repente ahí se encendieron un poco. Ethereum estaba llegando al mercado, creo que es un año después, no sé si estoy bien, 2016, bueno, pero más o menos cuando llega Ethereum nosotros lo que vemos es, esto es un state machine muy importante, es decir, guardar los estados de las operaciones que nosotros hacemos en el banco es muy relevante, poder programar, poder hacer dinero programable y también operaciones programables a través de un script que se articula en un contrato inteligente es también muy relevante para nosotros. Y entendemos Ethereum o los ETHs, los Ethers, como el fuel, como la gasolina de ese nuevo raíl, de esa nueva capacidad o esa nueva infraestructura. Y por supuesto inspirados en las palabras del gurú
de Vitalik Buterin, ¿no? Que veía esto como una capacidad computacional que tú podías poner a funcionar en una red a cambio de un incentivo, o un superordenador, ¿vale? Que podía efectivamente hacer una labor mejor para la sociedad en general, un cohete espacial. Hablaba muchas analogías que, bueno, nosotros pues nos las mirábamos, las escuchábamos, nos reuníamos con él incluso al inicio. ¿Ah, sí? Sí, para mirar estos temas. Y bueno, pues probablemente todas las redes de Ethereum en sus diferentes sabores y versiones, pues las miramos desde el primer momento. El Quorum, que fue esta herramienta que JP Morgan estuvo desarrollando, todos los forks de Ethereum, y hoy, por supuesto, todos los Layer 1 y los Layer 2 basados en Ethereum, que creo que son un poco el sitio, la infraestructura que más se está utilizando y que más miramos los bancos, porque tiene una eficiencia gigantesca. Claro, absolutamente. Y hablando así de los comienzos, como estamos ahora mencionando, me gustaría que entráramos un poco en ese interés tan temprano. Otros como JP Morgan, Citi, también por aquella etapa, incluso la Comisión Europea, ya empezaron a decir, hey, esto puede ser muy interesante. Ha llovido mucho, queda todavía mucho por llover. ¿Qué crees tú que sería bueno, que sería necesario ver que ocurriera para que pasáramos de ese interés tan intenso, de esas eficiencias que se ven, de esas participaciones como ustedes tienen, bueno, desde visitar a Vitalik Buterin a participar en la presencia de Santander en varios consorcios? ¿Qué crees que, a pesar de este interés, que además es constante, no solamente en España, sino fuera de España, por las mayores instituciones financieras, ¿qué crees que sería, que hace falta, qué te gustaría ver para que esa participación, ese interés se refleje en algo más a escala? Pues como te digo, empezamos ahí en ese entorno, y el problema que teníamos, aparte de los tecnológicos que he mencionado antes, era sobre todo también la parte legal, jurídica y regulatoria. Claro. Es decir, oye, tiramos un pago a través de la red de Ripple, fenomenal. Hablamos del 2017, 2018, cuando empezamos a hacer esto. O empezamos a gestionar la liquidez para un cliente corporativo utilizando una herramienta de cash management o cash pooling basada en blockchain. ¿Tenemos la certeza de que efectivamente un juez luego nos va a dar la razón o nos va a corroborar que el pago ha sido realizado y ha redimido la deuda? Eso era una duda que teníamos legal y jurídica, que la verdad que complicaba bastante el tipo de proyectos que nosotros hacíamos. Oye, ¿vamos a tener un problema jurídico en el futuro por ese tipo de tecnología que todavía no tiene ese anclaje regulatorio? Ahora lo bueno es que tenemos efectivamente una regulación que ha llegado al mercado, ¿vale? Y no solo la regulación cripto, porque el cripto es la primera expresión de blockchain, pero la regulación de la infraestructura de mercado, que te permite construir modelos de negocio durables y sostenibles en el tiempo para nuestros clientes. Toda esta nueva regulación que está llegando al mercado, que tiene que ver, por supuesto, con MiCA en Europa, con el régimen piloto en Europa, pero también con esta Genius y Clarity Act, el lado de Clarity Act, que sobre todo es la que regula el funcionamiento de las infraestructuras de mercado basadas en blockchain. En Estados Unidos. En Estados Unidos, pero esa ola de Estados Unidos está un poco permeando en toda la economía global, porque al final pues es la primera economía mundial y probablemente la más activa en el mercado de capitales. Pues estamos viendo que claramente el poder tener certeza jurídica y regulatoria de que los instrumentos que tokenizas, los bonos, las acciones, los fondos, pero también los pagos que tú haces, no solo los de retail, sino los mayoristas, tengan validez jurídica en el tiempo, sosteniblemente en el tiempo, y el mundo tradicional vaya migrando a ese nuevo mundo, tal y como ya ha comentado la Fed, ¿no? Que quiere hacer una migración de toda su cartera, no solo lo que va emitiendo nuevo, sino lo que tiene vivo en los libros, también migrarlo a tecnologías de DLT, pues para nosotros nos parece súper potente. Y es un poco lo que también el Banco Internacional de Pagos de Basilea está intentando con sus diferentes proyectos, ¿no? Que ese Unified Ledger, que se hablaba en algunos papeles del BIS. Ledger, que es el libro de cuentas. El Ledger es el libro el mayor, el registro, el libro de registros. Ledger viene de un concepto contable, ¿no? El General Ledger es el libro mayor. Pero ese Unified Ledger, que sea una capacidad de un registro que tenga a los diferentes actores económicos conectados, un poco en las palabras de Agustín Carstens, que era el antiguo gerente del BIS, pues la verdad que a nosotros nos parece que los reguladores y que los supervisores también tomen esa actitud innovadora
es precisamente lo que se necesita para dar ese salto verdadero ya a la adopción masiva y que no sea, digamos, un mercado de unos pocos, sino que sea el mercado en donde nos encontramos todos. Absolutamente. Mejor regulación, tomar a lo mejor un par de apuntes de lo que está ocurriendo en Estados Unidos, como dices tú, que afecta al resto del mundo. Y me gustaría, de todas maneras, quedarnos un momento en Estados Unidos, porque ahí ahora hay un debate muy intenso. Se está peleando JP Morgan contra Coinbase. Ahí digamos que hay un debate de alto nivel de decir, oye, las stablecoins tienen derecho a ofrecer intereses como si fueran un banco, pero sin las protecciones que tiene que ofrecer un banco. ¿Cuál crees tú que sería, bueno, ese es, digamos, el argumento en el que están en contra de los bancos? Es decir, esto no puede ser una cosa, ¿no? ¿Tú cuál crees que sería el punto medio entre las instituciones financieras y las instituciones descentralizadas, finanzas descentralizadas? ¿Cómo ves tú que se puede encajar eso? Bien, pues yo te cuento un poco la visión, ¿no? que tenemos y la que yo tengo también particularmente. Esta Clarity Act, que es la norma que va un poco por encima de Genius Act en Estados Unidos, lo que hace es articular cómo funciona la infraestructura de mercado. Genius se negoció muy rápidamente, ¿vale? En el sistema bipartisano que tienen en Estados Unidos y con doble cámara. Fue rápidamente al Senado, pero se entrampó un poco en el mundo del yield, ¿vale? En el mundo de los intereses, ¿vale? Porque es una norma que se enfoca sobre todo en las stablecoins, que es una expresión de dinero digital privado. No la única, pero sí probablemente, yo creo que Alfredo ha estado comentando otras expresiones que también son válidas, pero las stablecoins es una de las expresiones de dinero digital privado. Entonces, si queremos que sea un digital cash, esa parte de cash, si queremos que sea como el efectivo, ¿vale? El efectivo no paga intereses. Con lo cual, si queremos que sea como el efectivo, al igual que, por ejemplo, una divisa de Banco Central, como una CBDC, como el euro digital, tampoco paga intereses, porque ecuaciona igual que el cash, es igual que el efectivo en manos del público, para los economistas que igual vean el programa, el efectivo en manos del público, el M0, el M1, el M2, todos esos conceptos de masa monetaria, la parte de cash no paga intereses y sirve como instrumento de pagos. Entonces, en lo que respecta a las stablecoins, si se van a usar para pagar, ¿vale? Si es un mean of payment, un instrumento de pago, no debería pagar intereses. Lo que ocurre es que las stablecoins también se pueden utilizar para otros casos de uso, para tenerlas, para acumularlas, para hold, ¿no? Sí. Entonces, lo que está diciendo un poco la norma es una salomónica, de decir, si tú usas las stablecoins para pagar, no tienen yield. Pero si las usas para acumular, ¿vale? Ahí sí que probablemente el emisor no va a poder pagar porque está prohibido, pero otro actor de la cadena, como puede ser un exchange, Coinbase en este caso, sí que podría pagarlas. A mí me parece un poquito complejo el preguntarle al que las compra, ¿para qué las compra? Y en función de para qué, oiga, el propósito de su inversión, ¿es pagar o es ahorrar? Tú cuando tienes dinero en tu cuenta no te preguntan, es indistinto, ahorras y pagas, no tiene ningún problema, pero es que ese es dinero de banco comercial, es dinero privado pero de banco comercial, y el banco sí que paga intereses por sus depósitos. Pero yo lo que digo es que si tú lo ecuacionas no a cash, sino a un depósito y empiezas a pagar yield sobre la stablecoin, cambia la naturaleza del instrumento. Entonces ya no nos tenemos que ir por Genius ni por Clarity. Eso se comporta como un depósito. Claro. Y me parece que el inversor o el ahorrador tiene unas opciones mucho mejores delante que una stablecoin. Típicamente la stablecoin se compra para pagar cross-border, y ahí en ese caso creo que el yield no tiene sentido, o se compra para entrar en protocolos de DeFi. Y los protocolos de DeFi, haciendo farming de esas stablecoins, ya te pagan una rentabilidad que no es ni del emisor ni del distribuidor, es del protocolo de DeFi que a su vez presta esas stables en el mercado del lending, ¿no? Del lending de DeFi. Entonces, me parece que a tu pregunta no deberían pagar intereses, porque cambia completamente la naturaleza del producto. Y probablemente la Genius y la Clarity están desarrolladas en su arquitectura legal como stablecoin para medio de pago. Y el DeFi te ofrece siempre la oportunidad de entrarle y funcionar tranquilamente con él,
jugar a un protocolo que te da un APR de un 8% al año, por ejemplo, pero olvídate de que esto esté cubierto por un fondo de garantía de depósitos. Lo que sí están mirando las stablecoins, los emisores, es poder ponerles un seguro aparejado. Sí. Porque cuando tú comparas el dinero de banco comercial, que sí que está cubierto por un fondo de garantía de depósitos, en sus diferentes versiones, en las diferentes jurisdicciones, contra una stablecoin, realmente tienen que comparar bien, y ahora mismo no comparan bien. Las stablecoins, ahora se está estudiando el cómo se pueden a lo mejor también garantizar a través de un seguro. Claro, sí. Y claro, bueno, ahí seguramente consideraciones cómo se termina de hilar, ¿no? De decir, oye, si eso es así, ¿cómo se garantiza que actúe solo como depósito y cuando deje de actuar como depósito? Es difícil. Tal, sí. Vale, entonces me gustaría cambiar un poquito de tercio. Yo de verdad tengo una curiosidad personal que quiero aprovechar para preguntarte porque tienes experiencia en el BIS, has mencionado el BIS, el Banco Internacional de Pagos. Emiten unos informes, análisis, estudios fantásticos, pero claro, yo desde fuera que lo que hago es leer esos artículos o documentos y luego ver cómo la prensa, digamos, transmite qué dicen los bancos o cómo se posicionan los bancos, etcétera. Me gustaría, desde dentro del sector bancario, ¿cómo de relevante es que el BIS tome una posición sobre las criptomonedas, las stablecoins, los activos tokenizados? Porque visto desde fuera dices, bueno, es como si estuviera emitiendo legislación, que yo no sé hasta qué punto, no es la Comisión Europea. ¿Cómo es eso? ¿Es una cosa como de confianza institucional o es una recomendación no...? El funcionamiento del governance está claro, es totalmente relevante, es de lo más relevante que hay. Lo que miramos los bancos es los postulados y las posiciones que tiene el Banco Internacional de Pagos de Basilea, el BIS, ¿no? Uh-huh. El BIS, para que nos hagamos una idea, aunque no emite, aunque no tiene las funciones de emisión, uh-huh, es el banco central de los bancos centrales. Amigo, claro. Entonces, esto a lo mejor es un detalle que a mí se me había escapado. No emite, lo que pasa es que se comporta como el banco central de los bancos centrales. Bueno, se dice mucho esto y hay gente que no está totalmente a 100% alineada. Pero lo que sí seguro, y bajo los diferentes mandatos está siendo así, es que el BIS ha tomado una actitud muy innovadora. Tiene este Innovation Hub con diferentes oficinas alrededor del mundo que han lanzado unos proyectos que son sobre todo muy oportunos en el tiempo y han ido tocando cada una de las piezas del ecosistema, y estas visiones tan potentes sobre el Finternet, ¿no? el futuro de las finanzas hechas en una suerte de Internet, ¿no? O este Unified Ledger, este concepto en donde tú puedes tener a tu cliente, a tu canal de distribución, a tu emisor y a todo el ecosistema que rodea a la banca dentro de un ledger unificado, dentro de una blockchain de blockchains, ¿no? Con este concepto de los bridges o los puentes que unen todo, y que el BIS sea un poco el que está haciendo esa labor de investigación y de research, pues es súper potente, es muy, muy potente. El proyecto probablemente más importante en lo que a nosotros nos respecta en nuestro libro de proyectos, en nuestro workbook, está siendo Agora. Ajá. Agora ahora entra en su segunda fase, es una fase más de implementación. La fase 1 fue de hacer un piloto funcional. Cuenta un poquito en qué consiste exactamente Agora. Agora es un proyecto organizado por el BIS, por el BIS, pero también con la ayuda del IIF, uh-huh, del Institute of International Finance, que tiene a 7 bancos centrales y a 41 entidades privadas trabajando en un modelo de emisión de una divisa de banco central mayorista en el piso 1 del edificio, y en el piso 2, ¿vale?, entre privados, estaríamos tokenizando depósitos, ¿vale?, para poder hacer los pagos cross-border internacionales en el mundo más mayorista. Y es una reformulación de la banca de corresponsales tal y como la hemos conocido. Cuando una compañía, pongamos un Inditex, que es global y que tiene un montón de corredores de pagos y va a mover su liquidez en el mundo, en el futuro lo podrá hacer a través de la infraestructura de Agora, uh-huh, ¿vale?, en donde la liquidez es instantánea y no tendrá que descansar en la red de bancos corresponsales en cada uno de los países, que le va haciendo los cobros y los pagos de una manera asíncrona y con la tecnología antigua. Y arriesgada, en donde el tesorero,
de Inditex tiene un trabajo muy complicado a la hora de saber qué posición de liquidez tiene en los X países que trabaje. Imaginaos, por ejemplo, trabaja en Europa, trabaja en Américas y trabaja en Asia y Pacífico. Y con los diferentes usos horarios y con las diferentes divisas siempre tiene problemas de conciliar la liquidez y saber qué liquidez tiene para poder hacer su labor de tesorería, su labor financiera. Todas estas ineficiencias y discontinuidades que tiene la liquidez se solucionan con este tipo de herramientas, ¿no? ¿Qué ocurre? Que hay que tener en la primera fase también la paciencia de que sean 7 bancos centrales, 41 entidades, todas juntas, hasta que se ponen de acuerdo y construyen un piloto, que lo ha construido Kaleido, que es una compañía muy potente en el mundo de las infraestructuras. Y, oye, pues tener 7 divisas de Banco Central ecuacionando con 41 depósitos tokenizados por debajo, con la interoperabilidad necesaria, pues es complejo, ¿no? Y con todas las cláusulas de non-compete que tenemos entre todos los que estamos allí, y también con la interoperabilidad de esas 7 divisas de Banco Central, en donde tienes dólares tokenizados, donde tienes libras tokenizadas, donde tienes yenes tokenizados, donde tienes peso mexicano tokenizado. El caso de Santander, hemos entrado a través de Banco de México, nuestro entry point en Ágora es a través de México, y ha habido que revisitar la normativa de dinero, que no se revisitaba desde hace tantísimo tiempo, de esos 7 jurisdicciones. Potencialmente de esas 7 pues iremos creciendo y incorporando más países, pero está siendo un challenge importante. Claro, pero bueno, entiendo que Ágora, además de todo lo que has comentado, viene a resolver el posible riesgo de fraccionamiento de los depósitos tokenizados. Es decir, oye, si el depósito tokenizado está en banco X, ¿cómo se hace compatible con el banco C? Y etcétera, ¿no? Entonces, digamos que entiendo... Eso a día de hoy ya el dinero es totalmente fungible, y hay una de las cosas que dice el BIS, y es que el dinero tiene que vela por una cosa que le llaman el singleness of money. Es decir, que no tengamos al cliente decidiendo qué dinero se paga primero y qué dinero se queda. La unicidad del dinero. Las diferentes calidades de dinero. No debe haber calidades de dinero. El dinero es unicidad. ¿Vale? En ese sentido, pues tienes que ser capaz de terminar pagos en diferentes partes del mundo con tokens distintos, pero esos tokens se tienen que ecualizar. Claro. Y la herramienta de ecualización es precisamente la que está montando ahora. Perfecto. Muy bien, muchísimas gracias. Y ahora vamos a seguir con un poquito los security tokens, yéndonos más al lado de Token City específicamente. ¿Cuál crees tú que es el punto de entrada de la banca en el mundo de los security tokens? ¿Me puedes dar también más de uno? A nosotros, yo creo que, bueno, y en el mercado lo estamos viendo, y no solo en el banco, ¿no?, sino también en Adastria, esta asociación que mencionabas al principio, la adopción que va a haber en Europa con el nuevo régimen piloto alrededor de los instrumentos financieros, yo creo que va a ser muy relevante. Y teníamos una infraestructura que estaba bien para comenzar y para empezar, este régimen piloto, pero primero es piloto, con lo cual a la gente entrar en una cosa que solo va a durar 3 años, pues no le interesa, tiene que ser definitivo, un régimen definitivo, con lo cual ahí sí lo veo. Tenía que tener más capacidades de producto, es decir, solo bonos, renta variable y fondos se antoja un poco limitado. Y por otro lado, los límites de importes, tanto de deuda viva como unitarios, pues eran un poquito pequeños, ¿no? Yo veo que el mundo de los security tokens creciendo en ese sentido, si tenemos un marco de actuación más relevante. Veo un montón de pymes, que son típicamente los clientes de Token City, animándose a entrar en este mundo de securities tokenizados. Los costes de emisión son menores, la democratización o el acceso al mercado de capitales es mayor, el sueño europeo de tener un mercado de capitales unificado, ¿vale?, que es lo que se está negociando en un file de la Unión Europea que se llama MISP, el Market Infrastructure and Supervisory Package, que es el antiguo Capital Markets Union, pero con el régimen piloto encima, ¿vale? Pues yo creo que eso tiene todo el sentido. Y creo que en los próximos meses, y no son años, en los próximos meses vamos a ver una adopción superior, vamos a cruzar los dedos, en este mercado, porque la demanda existe, la demanda está, el deal flow está, y lo que falta un poco es que pues todos los tiempos que hay de espera siempre, todos los trámites administrativos y el anclaje regulatorio mejore, y que haya un marco más amplio que permita que el mundo de los security tokens florezca más en Europa. En Estados Unidos lo estamos viendo y está creciendo muchísimo también.
Sobre todo hay una fuerza muy importante que está también remando a favor, que es que las grandes gestoras internacionales, les facilita muchísimo el trabajo tener un security token, o sea, un activo tokenizado, que todos sus eventos y todo lo que le ocurre a ese security se registra y se dispara de manera automatizada, con lo cual las gestoras, los middle office y los back office de las gestoras se tienen que dedicar pues a controlar y a ver que el token está bien programado y desempeña bien todos sus eventos, y no a estar detrás de que todo ocurre perfectamente y que tienes que estar ahí detrás de manera manual accionando los eventos como un cupón o una redención o una corporate action en el caso de la renta variable. Con lo cual, el incentivo para las gestoras grandes es súper relevante, aunque solo sea por la propia eficiencia en los costes. Ahora, la distribución probablemente es la pieza que falta de distribuidores de este tipo de producto que también lo tengan dentro del catálogo de producto y que eso se empiece a comercializar de una manera más masiva. Absolutamente, absolutamente. Sí, y bueno, ahora para terminar me gustaría, ya que hemos estado hablando ahora un poco de cómo está la cosa ahora, de cuál es tu perspectiva un poco a años vista, digamos ya tirando hacia 2030. ¿Cómo ves tú el sector? Bueno, yo creo que se están dando pasos gigantescos. Creo que el empuje que está dando Estados Unidos en este mercado es súper relevante. Creo que está contagiando al resto. En Asia también lo hay, porque hay también reguladores muy innovadores, como puede ser la Autoridad Monetaria de Singapur o la de Hong Kong, que son grandes hubs financieros. Y en el ámbito financiero yo creo que nos viene un ciclo muy bueno de implementación ahora ya en real y de manera seria de esta tecnología, y meterle el diente no solo al mundo securities, sino también a todo el mundo del lending, todo el mundo préstamos, el mundo préstamos sindicados, el mundo del project finance, el acquisition finance, todo ese tipo de lending estructurado o financiación estructurada que puedes fragmentar y romper en trocitos, y también comercializar y tener la capacidad de hacer un originate to distribute, que esto es un poco lo que estamos buscando todos los bancos, ¿no? La capacidad de originar para distribuir y desaguar tu riesgo en el sector institucional y en el sector retail. También con la tecnología que te trae blockchain, esto desde luego es muchísimo más factible y creo que se va a hacer una realidad. Genial. Pues muchísimas gracias, Juan Jiménez, JJ para los amigos. Ha sido un placer tenerte con nosotros. Muchísimas gracias. Esperamos que vuelvas para que podamos seguir comentando cosas, y muchísimas gracias por estar aquí. Encantado, un gusto. Muchas gracias. Esto ha sido todo. Muchísimas gracias por acompañarnos. Nos vemos de nuevo en el siguiente programa.